Cuando nos iniciamos en la programación de PLC, es evidente que no sepamos ciertas estrategias que nos ayudarán a crear una programación confiable, tanto en software como en hardware. Es por ello que en este podcast te ofreceremos unos tips que podrán ayudarte en tus primeros pasos como programador. Así que ponte cómodo y demos inicio a un nuevo conocimiento. ¿Sigues buscando una manera práctica y sencilla de aprender sobre automatización industrial? ¿O simplemente deseas escuchar consejos y recomendaciones sobre las buenas prácticas de esta área? Este podcast te ayudará a cubrir esa necesidad. Mediante el análisis de los temas más importantes de esta área, te ayudaremos a comprender mejor el mundo de la automatización. Y con resúmenes e invitados, reforzaremos todo lo aprendido para que así el mensaje sea mucho más limpio. Así que ponte cómodo, ajusta tus auriculares y comienza tu camino hacia el aprendizaje de la automatización de la mano de Your Automation. Amigo autómata, bienvenido una vez más al podcast de Your Automation, en donde aprenderás sobre automatización industrial de una manera diferente. Así como lo adelantamos en el preámbulo, hoy hablaremos sobre el feedback en sistemas de PLC. ¿Qué tiene de importante este tema y por qué debemos usarlo? Este será un podcast bastante resumido pero sustancial, y antes de adentrarnos en materia te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales que están disponibles en el pie de página de este podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Sin más que agregar, comencemos hablando de inmediato del tema en cuestión. Todos sabemos que hablar de PLC es hablar de control, monitoreo, automatización, entre otros aspectos, todos relacionados a la mejora, entre comillas, de procesos industriales. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque, amigo autómata, siempre habrá algo que se nos escapa, y de aquí es que nace la experiencia, a partir de los errores o situaciones que no tomamos en cuenta. Y esto ocurre bastante cuando estamos comenzando en esta área. Pero no nos preocupemos, porque hoy vamos a destacar uno de los temas más importantes de la programación, y es el llamado o famoso feedback, también conocido como retroalimentación. ¿Y qué significa este término? Muy sencillo. Se enfoca en obtener información del final del proceso para trabajarla y dar una respuesta o una nueva respuesta en base a ese último valor. Pongamos un ejemplo fuera de la electrónica y apliquemos esto a una conversación. Supongamos que en este momento le estamos explicando a una persona un tema determinado y queremos que se aplique feedback o retroalimentación en la conversación. Es decir, que la persona nos entienda y que en base a ello nos suministre una respuesta acorde al tema que se está desarrollando. Este resultado evidentemente puede darse en X tiempo, dependiendo de varios factores como el sitio, el tipo de persona, el tipo de conversación, las palabras empleadas, entre otros aspectos. Porque si la conversación es en un sitio con mucho tráfico, el resultado tardará más en darse a que si la conversación se da en un espacio tranquilo y silencioso. Creo que con este ejemplo ya podemos entender fácilmente de qué trata el feedback o la retroalimentación. Ahora, si lo aplicamos a la automatización, es bastante parecido. Para este podcast te voy a recomendar el más simple, y este trata de la habilitación de una salida digital con una entrada digital desde un PLC. Entendamos por entrada digital un pulsador normalmente abierto, y por salida digital la bobina de un contactor, en donde este último debe activar un motor trifásico. Ambos dispositivos nos suministran una señal todo o nada. Si nosotros creamos una línea de programación con un contacto abierto y una bobina, sabemos que al cerrar este contacto, de inmediato se activará nuestra salida. Pero si llevamos esto a la realidad, puede que no sea suficiente si la distancia entre estos dos dispositivos, pulsador y contactor, es considerable. Entonces, para esto vamos a crear el famoso arranque directo que todos conocemos y es bastante aplicado en la lógica cableada. Pero en este caso tomaremos un contacto normalmente abierto de nuestro contactor y lo llevaremos a una entrada digital de nuestro PLC. Este contacto será colocado en paralelo con nuestra señal de arranque dentro de la programación, de tal manera que cuando nosotros pulsemos el Start de nuestra lógica, este inmediatamente energizará la bobina de la programación o la bobina del contactor.
y por ende activará a nuestro motor o a nuestro contactor. Allí, en este punto, el contacto normalmente abierto del contactor conmutará de normalmente abierto a normalmente cerrado y enviará a nuestro bloque de entradas de nuestro PLC la señal digital correspondiente que hará enclavar a nuestro contactor o a nuestra lógica. Con esto nos aseguramos que si el contactor cierra sus contactos, pero este presenta suciedad en los mismos, en efecto, la señal de retorno quizás no llegue y el sistema no quede encendido cuando soltemos el start del mismo, lo cual al menos nos ayuda a comprobar si el elemento de potencia, que sería el contactor, está en correctas condiciones. Otra aplicación, pero menos económica, es emplear toroides o sensores de corriente en cada fase de la salida del contactor. Estos elementos o dispositivos poseen algunos un contacto auxiliar, el cual nos permite llevar a las entradas digitales de nuestro PLC. Para este caso, podríamos utilizar 3 entradas digitales que debemos emplear, las cuales también debemos colocar en paralelo con nuestro start o también en serie, limitando el flujo de corriente desde el start hacia la bobina del contactor. Aquí nos estamos asegurando todo el consumo de nuestro motor trifásico, ya que estaríamos monitoreando constantemente las 3 fases de nuestro motor. En pocas palabras, monitorear nuestro sistema con pocos elementos y sin aplicaciones complejas es posible, siempre y cuando entendamos la función de cada dispositivo que estamos utilizando en el momento. Hay que destacar que es de total conocimiento que existen diversidad de aplicaciones que son mucho más confiables, pero el enfoque de este podcast es orientar a quien se inicia en esta área. Como siempre, nuestra recomendación es que sigas practicando hasta entender con facilidad cada conocimiento aplicado. Y de esta manera, amigo autómata, hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la autogestión te ayudará a adquirir conocimiento mucho más rápido, por lo cual el estudio y la práctica debe ser constante. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y continúes aprendiendo sobre automatización industrial. Publicamos de forma frecuente contenido útil y aplicable al campo de la industria. Sin más que agregar, te espero en el próximo episodio y recuerda siempre que en Your Automation la automatización la creas tú.